Buenas noches, con todo de nuevo. La sesión de hoy, la número 5, PID. Vamos a ver más que todo qué es un control PID y dónde en sí también lo vemos. Podemos ver incluso en llenado de tanques, bombas de agua. Pero también podemos verlo, por ejemplo, en aire acondicionados. Aire acondicionados para una ventilación. Para nuestro variable va a ser la temperatura. Acá podría ser nivel. Claro que cada uno de ellos siempre actúan con un sensor, ya sea un sensor de nivel, un sensor de temperatura, para presión, para regular la presión que puede haber en un conducto. Entonces, es lo que vamos a estar viendo hoy día. Por ejemplo, acá tenemos un lazo, sí, un circuito. La consigna va a ser a qué variable o qué, digamos, a qué valor vamos a dar para que podamos regular. Podría encontrar, por ejemplo, a un 30% si ponemos el caso de nivel, o pongamos un caso de temperatura. El caso de temperatura ideal podríamos poner que vendría a ser 25 grados. 25 grados. Entonces eso vendría a ser nuestra consigna. La variable manipulada, el actuador en sí podría ser los ventiladores, porque esos son los que van a actuar. Acá vamos a tener incluso, por ejemplo, la calefacción, en caso de que haga demasiado frío como en esta época, que hay, bueno, baja temperatura, entonces va a tener que activarse la calefacción para regular la temperatura ambiente, y el cual va a ser, digamos, leído o detectado la temperatura por un sensor. Ya puede ser un sensor inductivo, capacitivo. Entonces, de acuerdo a ello es la información que voy a tener y va a ser mi valor real, el valor que va a obtener. Entonces, podríamos, el caso que nos encontremos o el sensor está detectando que nos encontramos a 20 grados. Entonces, por lo tanto, el valor de la consigna y el valor real, como aún no son iguales, aún tiene que cumplir el ciclo. Por lo tanto, la variable manipulada podría ser una acción, un switch que vendría a actuar un ventilador. El ventilador empieza a actuarse. Bueno, el ventilador, el actuador actúa para calentar la calefacción. Y igual vamos a leer otra vez, puede ser que haya aumentado a 25 grados. Ya nos encontramos a la temperatura ideal. Y ese es leído mi nuevo valor real. Bueno, mi nuevo valor real ya está dado. Y es igual a la consigna, por lo tanto mi actuador se tiene que desactivar. Y si mi actuador se desactiva, la calefacción se desactiva y el sensor aún sigue leyendo, por lo tanto, porque este va a seguir trabajando y va a estar en este ciclo. Si, digamos, se abre, digamos, la temperatura ya se encontró en 25 grados y después de una hora ya bajó a 1 grado, que vendría a ser 24 grados, de nuevo vuelve a hacer la acción a leer mi valor real que se encuentra en la temperatura y otra vez sucede el ciclo. Entonces, acá podemos ver un regulador PID ajustado correctamente, alcanza la consigna lo más rápido posible y luego lo mantiene constante. Tras un cambio del valor de la salida, el valor real suele cambiar de forma retardada. Este comportamiento debe compensarse con el regulador. Con el regulador tiene que compensarse para que el cambio ya no sea tan retardado, sino sea
rápido. Entonces, lo que nosotros queremos que alcance siempre la consigna lo más rápido posible y luego se mantenga constante. Entonces, ¿para qué? Para que mi consigna y mi valor real sean las mismas e iguales. Entonces, vamos a tener este bloque PID que vendría a ser con el cual vamos a trabajar. El set point en sí va a ser mi variable, el cual yo voy a poner. Por ejemplo, en el anterior hemos puesto 25 grados Celsius. Pues de acuerdo a ello, yo puedo colocar acá mi dato. El input vendría a ser la acción que va a darse. En caso, por ejemplo, si yo quiero que se accione de manera manual, al inicio, para el control, digamos, se tiene que accionarse de manera manual. Una vez que ya haya, digamos, cumplido un ciclo nada más, ya se puede pasar de manera automática. Eso aún vamos a ver todavía en el proceso todavía. Y en caso que el PID, digamos, tenga alguna falla o el proceso no sea la correcto, podemos acá nosotros resetearlo. Acá podemos poner un switch para el reseteo. Acá el output va a ser mi salida. En esta ocasión vamos a utilizar la mini planta. Y el proceso va a ser nuestro variador de frecuencia para accionar el motor. Los estados en que podría encontrarse nuestro proceso. El objeto tecnológico PID Compact ofrece un PID continuo con optimización integrada. Asimismo, también es posible configurar un regulador de impulsos. Es posible elegir entre el modo manual y el automático. Entonces, nosotros podemos hacer ese accionamiento de manera manual y automático. Por ende, no se puede los dos a la vez. Uno a la vez nada más se puede. Entonces, nuestro proceso en sí vamos a estar programando en nuestra laptop, una PC, el cual vamos a, digamos, a programar a nuestro TIA Portal, en el TIA Portal, para regularle. Incluso el mismo software nos habilita para hacer una lectura del cambio de nuestro set point, el cual lo vamos a poder visualizar en nuestra pantalla HMI, el cual se va a poder visualizar. Esta es una comunicación por Profinet. Ya en el siguiente módulo estaremos viendo también qué es Profibus. Y este es un control cerrado. Por ejemplo, el controlador. ¿Qué vendría a ser un controlador? El controlador es un dispositivo que se compara el valor de la variable medida con respecto a un valor deseado. También llamado set point. De acuerdo al error existente entre estos, emite una señal de corrección que se recibe y ejecuta por el EFC. Entonces, nosotros vamos a tener en sí nuestro valor deseado o el valor o nuestra variable va a ser como nuestro set point. En esta parte de acá, este de acá vendría a ser como si fuera nuestro set point. Por lo tanto, por ejemplo, en el proceso, el set point y la variable real, lo ideal es que se mantenga constante, pero no se va a mantener, digamos, constante todo el proceso. ¿Por qué? Porque va a haber algunos errores o el mismo ambiente puede ser que afecte. Entonces, la consigna real va a variar. Acá tenemos un proceso de nuestra acción proporcional, derivativa, integrada, igual más adelante vamos a verlo, que son ya ecuaciones. Por ejemplo, tipos de controladores. ¿Qué controladores podemos utilizar o pueden haber? Hay mecánicos, eléctricos, neumáticos, electrónicos. En los electrónicos tenemos los analógicos, digitales e inteligentes. Los analógicos son lo que vamos a ver esta vez por la lectura de nuestro sensor de nivel. El cual este sensor de nivel es un capacitive.
Los modos de control o tipo de acción. En sí son la forma en que controlan, eliminan o corrigen una señal de error. Siempre va a haber un error. Lo ideal es que el error o turbulencia que puede haber en un proceso sea lo mínimo posible. Puede, digamos, ser las mismas, digamos, campo generado o, digamos, en caso sea sonido o en caso que sea un líquido puede haber también espuma o algún componente que no sea del proceso. Entonces ahí puede también haber una lectura errónea o turbulencias. Los controladores tienen 4 tipos de acciones básicas, las cuales a su vez se dividen en 2, independientes y dependientes. Las independientes vendrían a ser la acción on-off y una acción proporcional. Pero las dependientes dependen de la acción integral o la derivativa. La acción integral y derivativa deben ir acompañadas necesariamente de la acción proporcional, formada así una acción PD, PI o PID. El proceso más completo es PID. Es el proceso que usualmente lo van a ver más. E incluso el PI también. El PD no es tan usual, la lectura no es tan correcta, pero usualmente puedes utilizar el PI o el PID. Son procesos más completos que acoplan a los dos, por ejemplo. Estos dos acopla a los dos. Por ejemplo, acá tenemos la acción respecto al tiempo. Esto vendría a ser nuestro set point, la franja. Vamos a colocarlo. Esto vendría a ser nuestro set point de negro. Entonces, la proporción, bueno, proporción integral derivativa vendría a ser esta de acá, la roja. Primero vamos a ver de la proporción integral. La proporción integral, si se dan de cuenta, es una onda que llega a mi set point, pero a un largo proceso. Un largo proceso es la proporción integral. Pero, por ejemplo, si tengo un tiempo de establecimiento, puedo regularlo, la onda por ende o el ruido puede ser mayor, pero no llega a mi set point ideal, sino hay un offset, significa no es, digamos, una diferencia del valor dado al valor necesitado. Pero en la proporción integral derivativo, que es el PID, ahí yo ya puedo, digamos, juntar para que mi proceso, la ondulación sea menor y llegue a mi valor dado. Entonces, por lo tanto, mi set point es la ideal. Acá, por ejemplo, tenemos un tiempo de establecido proporcional, el cual, una vez que pase ese tiempo, recién va a llegar acá, pero no es la ideal, porque hay un offset, hay una diferencia. Acá vamos a tener un margen de error en caso de la acción, porque primero va a tener que llegar el set point, mi variable, va a tener que ser igual a mi variable real. Entonces, en ese transcurso de cambio, va a haber un error, porque no van a ser iguales. Una vez que ya sean iguales, recién se van a encontrar en mi set point. Por ejemplo, un control proporcional. En sí, ¿qué es? Es aquel tipo de controlador en el cual la salida del controlador es proporcional a la magnitud del error. Su característica principal es la presencia del offset, ya que solo reduce el error, pero no lo elimina. Acá tenemos la proporcional. Si se dan cuenta, acá en lo amarillo, lo de amarillo que vendría a ser mi offset, acá yo hay un error, una diferencia. Entonces, este porcentaje también tiene mi proporcional.
que vendría a ser mi OSFET. Ya que reduce, pero no lo elimina. Hace la reducción mínima posible, pero no elimina si hay error todavía. Acá vamos a tener la ecuación de la salida del controlador, mi ecuación en sí. La ecuación del controlador va a ser igual a mi ganancia proporcional por el error más la condición inicial. Mi condición inicial o vías. Cualquiera de los dos está dicho. Por ejemplo, acá tengo ahora la banda proporcional. En caso cuando veamos la banda proporcional, es el porcentaje de la variación de la variable controlada, necesario para provocar una carrera completa del elemento final de control. También se le conoce como recíproco de la ganancia proporcional, expresado en porcentaje. Entonces, mi fórmula de mi banda proporcional va a ser igual al 100% sobre el Kc. ¿Qué vendría a ser eso? Esta tengo mi fórmula también. Otra forma de sacar ese cálculo es mi salida controlada por la ganancia proporcional, todo menos el valor deseado, el valor que voy a tener, menos la variable medida, que va a ser leída por mi sensor, más las vías. Las vías o mi condición inicial. Cuando veamos vías también puede ser la condición inicial. Por ejemplo, acá vamos a tener un pequeño diagrama del bloque de acción proporcional en sí. Vendría a tener mi variable, la lectura, en sí el lector que va a tener, y va a ser el accionamiento. O sea, ahí voy a tener yo un proceso. Por ejemplo, acá tenemos su, digamos, diagrama o el tiempo establecido. Acá tengo mi variable de set point en mi diagrama de acción proporcional. En la acción proporcional va a llegar, digamos, lo más mínimo a mi set point, pero no va a ser lo ideal. Acá vamos a tener un margen de error o OSFET. Entonces, ese tiempo establecido es durante el proceso, nada más. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica del controlador proporcional para una variación en escalón. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero presión. Entonces, en la presión, mi valor va a accionarse, pero no va a ser a lo que yo necesite, a mi set point ideal. Las ventajas de esta, digamos, aplicación proporcional es, bueno, la aplicación es instantánea, facilita de comprobar los resultados. Para comparar los resultados van a ser rápidos. Las desventajas vendría a ser la falta de inmunidad del ruido, ya que acá tenemos el OSFET, por lo tanto acá no se presenta nuestro ruido. Entonces, esto es una de las desventajas. La imposibilidad de corregir algunos errores en el régimen permanente presencia de los. Entonces, como en nuestro proceso va a haber digamos, una mala lectura, si nosotros quisiéramos trabajarlo de esta manera, pero nuestra variable vendría a ser, digamos, 20
o el valor deseado es 20, pero la lectura es de 25, por lo tanto nuestro offset vendría a ser 5. Entonces, si nosotros quisiéramos que nuestra lectura ahora, digamos, siga siendo 20, nosotros ya no vamos a colocar 20. Por lo tanto, nosotros tendríamos que colocar 15, para que así en el proceso la lectura sea 20. Entonces, una vez dado mi set point, que es mi valor deseado inicial, pero en la lectura no va a ser digamos, no va a ser lo correcto, porque acá yo he colocado 15. Entonces, eso, digamos, se puede utilizar para tener, digamos, una aplicación instantánea o comprobar los resultados. Pero bueno, como le decía, acá hay un offset. El offset es una de las desventajas que se puede ver en este proceso. Y bueno, es imposible corregir algunos errores porque el régimen permanente, que vendría a ser la presencia de nuestro error. Pero si nosotros ya sabemos el error, cuánto es nuestro error, por ende tenemos que hacer que cumpla primero un ciclo o un proceso completo. Entonces, una vez que nosotros conozcamos nuestro offset, nosotros podemos ya hacer otra, digamos, otra lectura para tener nuestro valor deseado. Esa es una de las, digamos, soluciones que también se podría hacer. Y, por ejemplo, acá también tenemos el control derivativo. En el control derivativo es un control en el cual la salida del controlador es proporcional a la velocidad de variación del error. Si hay error, no hay acción derivativa. Esta acción se anticipa el efecto ocasionado por el error. Entonces, por nuestro offset. Para hacer este control, evitamos el error. Entonces, por lo tanto, acá el error o no hay, o es, en sí acá mismo te dice que no hay error. Si en la acción hay error, ya no es derivativo. Si hay error, vendría a ser proporcional. Cuando hacemos un control derivativo, ya no hay error. Por lo tanto, no hay offset. Al igual que la acción integral, la acción derivativo, por sí sola no puede existir, por lo que debe combinarse con la acción proporcional para obtener el modo de acción PD. Entonces, esta acción, el control derivativo, individualmente no puede accionarse. ¿Por qué? Porque en el proceso siempre, al inicio del proceso, va a haber una lectura. Y esta lectura te va a marcar un error. Porque una vez que tú pongas el set point y el valor real, nunca van a ser al inicio iguales. Siempre va a haber un tiempo establecido, un tiempo de espera para que el valor ideal y el set point sean iguales. Entonces, no puede haber, digamos, nuestro control derivativo por sí solo no puede hacerse. Necesita de nuestro control proporcional. La acción derivativa o rate tiene unidades de tiempo. Pueden ser minutos o segundos. Acá vamos a ver incluso algunas funciones o ecuaciones de la ecuación de control, por ejemplo, PD manual, vamos a tener nuestra integral, que vendría a ser la salida del controlador, va a ser igual a la ganancia proporcional por el error más la ganancia derivativa derivado del tiempo más mi lavías o mi variable. Entonces, acá tenemos el diagrama de bloques del accionamiento del valor, digamos, deseado, el valor real. Acá tenemos nuestra acción proporcional derivado del tiempo y mi acción o salida. O el resultado que va a ser leído por nuestro sensor.
Acá, por ejemplo, tenemos el resultado de un PD en lazo cerrado. Entonces, por lo tanto, acá la lectura, claro que va a ser, también va a haber un pequeño offset, porque no puede estar solo la acción derivativa, pero va a ser mucho menor. Las características. Se anticipa al efecto de error. Se utiliza para disminuir la amplitud del sobreimpulso. Los ciclos de oscilamientos y acelerar la velocidad de corrección es sensible a la perturbación en forma de ruido. Bueno, este es un poco más sensible a las perturbaciones que puede haber el ruido. Entonces hay que tener en cuenta en el proceso para disminuir siempre el ruido, ya sea de ambiente o algún líquido. El control integrativo, en sí, ¿qué vendría a ser? Es un tipo de control en el cual la salida del controlador cambia constantemente a su régimen estable, proporcionalmente a la magnitud y duración del error. La salida del controlador continuará cambiando siempre que exista un error. La variable va a mantenerse cambiando cuando haya un error. En la dirección se disminuye esto. Cuando se esté acercando a mi valor deseado, mi set point, va a disminuir. Otra, por ejemplo, es un tipo de control en el cual la velocidad de salida del controlador es proporcional a la magnitud de error. La acción integrativa o reset por sí sola no puede existir, por lo que debe combinarse con la acción proporcional, obteniendo así el tipo de control PI. Entonces, igual, por sí solo no puede hacer una acción integrativa, tiene que combinarse también con una acción proporcional. Por ejemplo, acá hay un pequeño ejercicio, aunque lo han colocado sin sus ecuaciones, pero es un valor dado. A ver, un ejemplo en RPM para el valor del set point. No lo han copiado mal. Por ejemplo, acá tenemos mi salida del PI del proceso, el margen de error que puede haber incluso, o el offset, y nuestra variable de acuerdo al tiempo. Siempre en el proceso va a tener que, antes de llegar a mi valor deseado, va, digamos, a tener que transcurrir un tiempo determinado, ya que va a ser una lectura. El proceso al inicio va a ser menor, pero una vez que llegue, digamos, el valor va a empezar a disminuir. Puede aumentar y luego disminuir, pero cuando ya es constante, el proceso ya es mínimo, ya no empieza a aumentar y tu margen de error puede ser de 1 o hasta de 2 máximo. Acá tenemos un diagrama del control PI, valor de real, valor deseado, nuestra lectura, el valor de salida y nuestra integral, que vendría a ser de acuerdo al dominio del tiempo. Acá tenemos una respuesta. Entonces, de acuerdo a ello, en nuestro, por ejemplo, el control P es de color verde. Este accionamiento del control P, siempre vamos a tener nuestro offset, nuestro margen de error, el cual va a decir, esto vendría a ser nuestro set point. Y el cual va a empezar a ir al valor deseado. Pero en el control PI, también va a haber un proceso, en el tiempo va a transcurrir, pero sí va a llegar. Claro que el proceso es un poco mayor al, digamos, al control P, pero yo ya tengo un error o un offset de 0. Entonces, así yo puedo, digamos, utilizar el control PI para hallar mi variable deseada con mi variable real.
Bueno, ahora vamos a ver los modos de control o acción P y D. Este modo de control es la asociación de los tres tipos de anteriores que hemos leído y se utiliza para procesar con cambios de cargas grandes o cambios de cargas rápidas, con exención de control de flujo en los cuales no se utiliza PID debido a la turbulencia y al ruido que puede presentarse. Entonces, usualmente, cuando hay ruido, tenemos nuestro OS, pero no se utiliza. La acción derivativa se anticipará el efecto del error y a la acción integrativa eliminará el OS. Entonces, mi acción derivativa va a anticipar el efecto del error, pero la acción integrativa va a eliminar mi OS. Fíjate, mi acción derivativa, el cual era el tiempo determinado, va a anticiparlo. ¿Para qué? Para que la lectura sea menor, el tiempo sea menor. Y mi acción integrativa, que es mi proceso de error, va a eliminar el loss, para que los dos, mi set point y mi valor dado, sea la misma. Entonces, esto va a ser mi nuevo resultado. La combinación de un PID. Acá tenemos la ecuación en sí de nuestra acción proporcional por la derivativa, por la integral, integrando de la E derivado del tiempo. Igual, nuestra derivativa, bueno, la derivativa con la integral, derivado del tiempo, más las vías. Acá tenemos el diagrama de bloque, nuestro valor real, leído, la acción, claro que es una ecuación, integral, derivada, y al unirse mis variables, voy a tener mi nuevo resultado y puede ser leído por mi nuevo sensor. Entonces, acá vamos a tener la respuesta del control PID. Lo de rojo es el control PID. El amarillo es el proporcional. Y el azul es el derivativo. Entonces, si se dan cuenta, en el PID, el resultado, el tiempo establecido es menor. Y el set point es ideal. ¿Por qué? Porque he hecho una, digamos, una lectura de mi derivativo y de mi proporcional junto para anticiparlo y disminuir el error. Y este es mi set point o mi valor deseado. ¿Tiene una consulta hasta el momento? Para pasar al
Por ejemplo, este es el laboratorio. Vamos a, digamos, a hablar un poco de los, digamos, aplicaciones que se van a ver en cada uno de ellos en el programa. Esto es como la continuación de los anteriores laboratorios, porque si no sería muy extenso hacer el laboratorio en sí solo. Y vamos a estar hablando un poco del proceso. Vamos a tener acá nuestra TIA Portal. Usualmente podemos trabajarlo, por ejemplo, en FC. FC va a ser nuestro segmento 1, que vendría a ser nuestras válvulas. El start, manual, automático, el stop, la para emergencia, el stop del HMI y nuestra acción, que vendría a ser el variador de frecuencia. Vamos a tener también, por ejemplo, válvulas de acciones, ya que tenemos dos tanques, entonces vamos a tener la acción del tanque, válvula de ingreso o de descarga, válvula de ingreso y de descarga, y la válvula de descarga de salida de acción. En sí, selección y acción, cada una de ellas. Esas son traídas a nuestro segmento, una bomba, el bloque de función bomba, y la función también de válvulas. Vamos a tener nuestro escalamiento que hemos hecho en los laboratorios anteriores para escalarlo. Vamos a normalizar y luego escalarlo. Por ejemplo, acá vendría a ser nuestra variable, que vendría a ser de 5.530 a 27.648. Nuestra pendiente de nivel iba a ser leída por un nivel, una lectura de nivel. Un proceso de nivel, igual de presión y en caso de flujo. Nuestro string o estado de bloque vendría a ser a la lectura. Entonces nuestro proceso podemos ponerlo incluso, al inicio podemos hacer cuando sea 0, trabaje como inactivo. El nombre de estado va a ser inactivo. Si trabaja como 1, va a ser opción inicial. Opción inicial 1, ahí está. 2 va a ser opción fina. Y 3 de manera automática. Y 4 de manera manual. Entonces cada acción o cada, digamos, cambio que vaya a realizar cumple cada uno de ellos. Y esto es para ver mi error, el margen de error que puede tener nuestro proceso. Claro que vamos a tener acá igual variables de escalamiento, de bloques de función, los errores, modo manual, nombre del estado que vamos a ponerle, si es en caso de input o output. Y acá vamos a tener nuestro bloque PID. Nosotros queremos que, digamos, la acción sea de manera automática, pero también podemos hacerlo de manera manual. Entonces acá podemos hacerlo de manera manual. Acá en este proceso vamos a ver que todo nuestro proceso ya sea automático. Por lo tanto, nuestro variador de frecuencia tiene que estar accionado para que pueda accionarse nuestro bloque PID. Acá si en caso hay algún error, entonces podemos nosotros activar un bit, una memoria, y quitarle el error. En caso, por ejemplo, queramos resetear o hacer un reset a nuestro proceso, nuestro bloque de función, podemos resetearlo, o un bit, y modo activado PID. El puesto de servicio trabaja 4 modos: inactivo, inicial, fina, manual o automático. Incluso eso vamos a estar viéndolo. Mi salida, que vendría a ser el control de frecuencia, que es el QW102, el cual algunos ya han hecho los laboratorios físicos, y han tenido que, digamos, asignarle la variable a mi variador, es el QW112. Para los que en caso no han llegado, nuestras variables
Acá está. Se podrá visualizar en sí. Acá. Nosotros hacemos igual o zoom o acá nos acercamos. Nuestra primera salida, que vendría a ser el 96. Acá tenemos el 96. El 96 vendría a ser nuestro nivel. El 98 vendría a ser presión. Acá antes había uno de temperatura, pero lo han quitado. Y acá el de flujo, que vendría a ser el 102. Estas son enteras. Y en la salida, porque tenemos físicamente nuestro PLC, un slot analógico, entradas, y un slot de salidas, igual analógico. Estos están trabajando en corriente, pero acá tenemos el control de variador que vendría a ser el QW112. Bueno, estos son I y W. 96, 98, 102. Pero en la salida es 112. Si en caso, digamos, se les presenta y estos, digamos, direccionamientos de acá no son las que ustedes han deseado, porque, digamos, físicamente no están acá, podría ser, digamos, 46, pongamos el caso, acá está 48 y 50, pongamos el caso, y no son el dado igual a estos, se puede cambiar. ¿Cómo lo cambiamos? Vamos a propiedades y acá. Dirección de entradas y salidas. En vez que sea 96, yo le podría poner 46. Entonces, esto me va a quitar o modificar. Pero en este caso yo voy a ponerle X. Si le pones asignar o reasignar variables a nuevo módulo, le estarías así. Por ejemplo, mira, ya le asigné 46. Pero yo no son esos dados que yo quisiera. Yo quiero 96. 96, 98, 100 y 102. Van, como son enteros, van de 2 en 2. Si subieran reales, irían de 4 en 4, que vendrían a ser 2 bytes. Y así se puede modificar igual en las salidas. Continuando esto, vamos a ver incluso el estado, el modo de estado de cada uno, si el estado está, digamos, qué estado se encuentra, el error o el error de bits. Acá los más importantes o dados vendrían a ser mis ajustes en general, si puede trabajar, de qué modo está trabajando. Input y salida, que vendría a ser mi set point dado, y el input, que va a ser la lectura del sensor. Y los parámetros, que vendría a ser la ganancia proporcional, el tiempo integrado y el tiempo derivativo. Acá, por ejemplo, hacemos un filtrado para que la señal de entrada P y D pase solamente positivo. Si acá nosotros hacemos, no le damos este bloque de acá, la lectura que va a ser leída también puede ser negativa. Entonces, para evitar esa lectura, aparte que le accionamos que sea mayor o igual que ceros, solamente puede accionarse en ese caso, lo negamos para que así el valor negativo ya no vendría a ser negativo, sino positivo. Acá tenemos el error de nivel para ver en cuánto error vendría a ser, una resta en sí, simple, que vendría a ser mi set point de nivel deseado, menos el de nivel. Vendría a ser, con mi set point vendría a ser 25, pero el proceso se encuentra en 15 grados. Por lo tanto, la resta o la subtracción en sí vendría a ser 10, que sería 25 menos 15. Acá tenemos el escalamiento de la salida de variador, igual que nosotros
escalamos o desescalamos, también vamos a colocarle para nuestro variador de frecuencia. Pero en esta ocasión nosotros no vamos a controlar. Esto tiene, cuando esté de manera automática, el proceso va a ser, digamos, realimentado por la misma variable de mi PI. Cuando esté solamente de modo manual, va a ser, digamos, objeto a nuestra velocidad que nosotros le podamos poner. Esa es más que todo la programación. Vamos a ver un poco de nuestras imágenes que vamos a realizarlos. Igual estos en clase los van a estar realizando, cada uno de ellos. Cada uno de ellos se puede estar realizando. Acá solamente te dice la secuencia de los pasos a pasos para seguir, los laboratorios. Por ejemplo, acá tienes uno para accionar, activar imagen y una nueva función. Entonces, si han realizado los laboratorios anteriores a estos, les recomiendo que los guarde para que así cuando empiecen el laboratorio número 5, no empiecen de la nada, sino continúen el proceso ya avanzado. Entonces, a cada uno de ellos igual se les da una variable, por ejemplo, para que el variador de frecuencia accione, esta es mi variable. El número 2 vendría a ser mi válvula, la válvula de ingreso y la válvula de descarga. En caso, por ejemplo, del 4, que vendría a ser una interrupción en sí, es un interruptor para accionarlo, activar la válvula, ya que en nuestro proceso hemos puesto válvula de ingreso y válvula de descarga. Entonces acá igual, 4 y 5 son las válvulas de ingreso y descarga. El 6 vendría a ser nuestro start del HMI y el 7 nuestro stop del HMI. Tenemos, por ejemplo, el 8 que vendría a ser nuestro set point, que va a ser el valor deseado, el cual yo voy a accionarlo. Mi PB o nivel va a ser leído por nuestro sensor. La frecuencia que va a estar, el CB vendría a ser la frecuencia que va a estar accionándose nuestro variador, y el error PID que vendría a ser la diferencia. Igual acá tenemos, por ejemplo, en la 12 el estado de bits, que habíamos puesto una cadena de caracteres que vendría a ser 0, 1, 2, 3, 4, que vendría a ser inactivo, automático, inicial, fina. Entonces, eso de ahí se va a visualizar en sí esos caracteres. El proceso de nivel para hacer la lectura. Los elementos de salida que podría ser de presión, que han estado, digamos, viendo acá. La de presión y la de flujo, el cual ya lo han direccionado antes, entonces igual van a direccionarlo. Nada más. Tenemos ahora otra pantalla que vendría a ser nuestra calibración del control PID. Igual, la acción, una válvula, un switch, si en caso quisiéramos que accione de manera manual o automática, el valor que cuando estemos dando, acá este es un de control manual, cuando quisiéramos accionarlo de manera manual, nosotros podemos arrancarlo con una frecuencia establecida, entonces este proceso nosotros podemos ponerlo acá. La acción de las válvulas, el start-stop, un reset en caso que haya algún defecto o alguna alarma que esté sucediendo. Cuando el variador esté activado, el bloque PID sea reseteado. Acá teníamos nuestros parámetros, que habíamos visto aquí. Y el KC vendría a ser nuestra ganancia proporcional, los tres datos más importantes. La ganancia proporcional, el 12, por ejemplo, el 12-13. Parámetro gain, parámetro T y parámetro TD. La ganancia proporcional, el tiempo integrativo, el TI, y el tiempo derivativo. Estos van a ser nuestros valores que va a ser leído por el parámetro PID. Que es nuestro
incluso después de servicio. Acá es donde vamos a estar viendo también el proceso. Y acá, en la casa también, ahí pueden ver los valores. El modo en caso que esté inactivo, manual, automático, fina. Activar el modo o en caso que haya algún error. El proceso de optimización, el 20, es el PID control, cuando esté accionándose la lectura. Y para ir al control de nivel o la ventana, las imágenes o tendencias, para ver nuestra tabla. Por ejemplo, en la 25, que vendría a ser el modo, en qué modo, como vamos a poner tipos de modo, que vendría a ser inactivo, inicial, fina, automático o manual. Entonces, acá nosotros vamos a poder accionar ellos. En lista de textos. Nosotros vamos a lista de textos, ponemos el nombre, PID, ponemos una lista. Entonces, cada una de ellas, jalamos esto de acá, modo puesto de servicio que hemos accionado, el modo, la lista de texto, modo PID, y en otra ventana vamos a jalar una tendencia. La tendencia, ¿se acuerdan? Es acá nada más. Jalas esto de acá y automáticamente va a salir hasta esta ventana. Pero esta ventana, para que tenga nuestro set point, nuestras variables, vamos a configurarlo o direccionarlos. Entonces, ese es el laboratorio. Tenemos al inicio nuestra imagen inicial nada más. Aquí podemos colocarlo. Laboratorio 5 PID. Acá tenemos nuestro proceso de control. Las válvulas. Start, stop. Nuestras variables de presión, flujo, set point. En la lectura que va a ser de nivel. La frecuencia del variador. La diferencia y en qué estado se encuentra. Y nuestra entrada o salida y el de nivel, nuestro tanque. En calibración vamos a tener esta acción manual. El valor, en caso que quisiéramos accionarlo de manera manual, las válvulas. Start, stop, en caso de los variadores. Y un reset, el estado de PID, en caso de que esté inactivo, nuestras variables o parámetros, el set point, como hemos visto. Y activar los modos, tendencias o el proceso optimizado. Entonces, eso de ahí vamos a estar viéndolo. En sí, a nuestro PLC ya lo he subido. Me parece que sea. Vamos a volver a subir, a ver. No, ya está subido. Vamos a... Y podemos verlo incluso en nuestro HMI, pero también vamos a simularlo. Esperamos que termine de compilar.
No acabas de ver la cámara, ¿verdad? Del proceso de nivel, la lectura de nuestro programa. Vamos a ir a la pantalla HMI. Vamos a primero a visualizar acá. A ver, acá. Lo más importante es este de acá. Vamos a darle, a ver, vamos a calibrarlo. Digamos, esto va a estar de 0 a 100%, pongámosle ya igual los 50%, que vendría a ser el 30%. El set point queremos que sea 25 o 30 también. Y vamos a hacerlo primero de manera manual. Bueno, en sí va a estar en modo manual y vamos a darle Start. Entonces va a accionarse el proceso. Acá si se dan cuenta está cayendo el agua, está empezando a llenar el agua. Y acá va a estar haciendo el label. Ahora vamos a ver acá. El input, nuestros parámetros, voy a decir 1, 20 y 0. Pero vamos a ver en nuestro, digamos, pues de servicio, a ver, para hacer una lectura ideal. Vamos a esperar un rato que se empiece a llenar un poco la lectura. A ver, por ejemplo, llegó ya, pero como está en manual, vamos a esperar un poco que se baje porque ya se llenó el nivel. O vamos a trabajarlo mayores. 45. Listo, aumentamos nuestro set point. Dejamos que ya no manual, sino vamos a ponerlo de manera... Darle el error. Modo manual, vamos a ponerlo inicial. A nuestro set point no hemos cambiado, así que vamos a esperar un rato que vamos a descargarlo. Que se disminuye en sí el agua. Acá el agua del proceso tiene que disminuir. Vamos a bajarle para que el arranque no sea tan, digamos, acelerado. Vamos a ayudarle a que baje más rápido.
Le hemos abierto la válvula de manera manual. Vamos a accionarlo. Inicial, vamos a activar, a ver. De modo automático, vamos a cambiarle a una fina. Ahí está, hemos puesto en optimización, a ver. Tiene que empezar a llenar. Ahí va. Acá, a ver, vamos a ver, acá hay esto. No me equivoco, a ver, lista de textos. Ahí está. Este valor es de 0, 1, 2, 3. Porque está haciendo una mala lectura. Listo, ahora sí, vamos a volver a simular. Empieza del valor de 0. No vamos a hacer porque está, lo ponemos inactivo y da inicial. Lo ponemos inicial, da en fina. Ponemos automático, da en manual. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Empieza a llenar, ahora vamos a poner inicial. Ahí está, optimización fina. Vamos a hacer un reset porque no quiere accionarse.
Ahí está. Vamos a hacer una correcta lectura. Si cambia. Acá está haciendo el proceso. Y acá está llenando. Voy a esperar un rato que termine, ¿verdad? La lectura. Al inicio va a haber una turbulencia o no va a ser casi igual, pero tenemos que esperar para que llegue a mi valor set point ideal. Digo, va a subir, luego puede bajar. Y todo eso, por ejemplo, podemos estar viendo acá en tendencias. La onda, ahí está la onda de proceso. Una vez que leamos, entonces va a estar leyendo, acá tenemos el proceso, que va a estar llenando, y acá descargando. Para un poco ayudarlo, vamos a cerrar la válvula. La válvula de descarga, vamos a cerrarlo. Así no va a estar, digamos, cambiando mucho. Por ejemplo, ahora tenemos un margen de error de 1, por ejemplo. Si se dan cuenta, sigue llenándolo. ¿Por qué? Porque está descargándose a la vez. Entonces, el proceso de ahorita ya está en automático ya. Como está descargando, está viendo que el set point está bajando el proceso, entonces por lo tanto le pide que el variador esté accionándose. Entonces el proceso va a estar llenándose a la vez. Pero eso lo hace aquí. Hace una optimización para hacer la lectura. Claro que tenemos que hay inicial o fina, inicial. Entonces una de ellas, por ende, demora un poco más. Pero es mejor la lectura del proceso. Ahora, por ejemplo, tenemos un margen de error de 0. El nivel es 40, pero mi set point es 40. Entonces, es lo que yo deseo. Entonces, siempre se va a establecer acá. Y mi margen de error, o el offset, va a ser 0. Ahí tenemos mis parámetros de ganancia, proporcional, integral, derivativo. Acá tenemos estos valores dados, que podemos obtenerlos.
el proceso que estamos optimizando. Acá en la manera manual ya tengo off, por lo tanto este 40% ya hace caso omiso porque está de manera automática. Y así, digamos, nuestro output o el set point deseado va a ser igual o similar en sí, no 39.9 al de salida. Por ejemplo, vamos a cerrar un poco esta válvula de acá voy a cerrarlo un poco para que esto se, digamos, se pueda apreciar también. ¿Listo? Por ejemplo, yo he cerrado acá, por lo tanto, la salida de descarga es menor, entonces por lo tanto hubo un error, un margen de error, porque hubo un cambio. Pero esto empieza a regular, tenemos que esperar el proceso, y por lo tanto, si se dan cuenta acá el agua, ya por ejemplo, ya está dejando de botar agua. ¿Por qué? Porque ahorita es mayor. Entonces, si mi variable de consumo de agua, pongamos el caso, cierran por completo, el consumo de agua que va a ingresar a mi tanque también va a ser nulo. ¿Por qué? Porque ya superó. Por ejemplo, acá está, digamos, literal goteando nada más, o si el chorro es mínimo, y acá también el variador es mínimo. Si te dan cuenta, el variador está en un 13%, 13 Hz, nada más. Así podemos hacer un control PID. Ya, y ahora, por ejemplo, ya se reguló al 0% mi error. Cada vez que nosotros, digamos, haya mayor consumo de agua, por lo tanto, mi variador cambia. Y estos datos en sí son los que podemos leerlos, podemos visualizarlos. Todos estos procesos podemos obtener en sí. Por ejemplo, ha bajado 39, entonces por lo tanto pidió un poco más y el variador, ahora por ejemplo ya 41 ya pasó, entonces se apagó. Y ahora hasta que llegue a los 40, disminuya, el margen de error vendría a ser 0, ya es 0 el margen de error. Y igual, por ejemplo, cuando en 39 va a pedir un poco más de agua. Y así el proceso es cíclico. Bueno, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, me voy a hacer el consumo de agua en una hora punta, vamos a aumentarlo. Por ejemplo, lo he abierto al máximo, literal. Vamos a poner de descarga también. Descarga, entonces va a empezar a disminuir. Pero claro que el proceso no va a ser instantáneo, tiene que cumplir. Por ejemplo, vamos a esperar un rato, unos minutos. Aún sigue descargándose. Bueno, en sí como ha bajado demasiado, vamos a ayudarle un poco para que arranque. Porque ha bajado demasiado. Y el set point, digamos, ha caído demasiado. Entonces, por esa razón, es como si hubiera leído que el variador se ha ido a apagar. O se ha ido a dormir, podría decirlo. Una vez que esté cerca, para que mantenga. Porque otra vez tendría que ser otro nuevo set point.
Acá, por ejemplo, ¿ves? Hubo un cambio y otra vez tiene que empezar la optimización fina. Al inicio va a haber una digamos, sobrevalor. Pero ya está de manera en sí automático, porque ya el manual ya no está desactivado. Y otra vez va a ser una lectura. ¿Para qué? Para que de nuevo sea mi set point. Y acá podemos ver toda la lectura del proceso. El variador alejado porque está demasiado. Con el margen de error sigue siendo acá, por ejemplo, 1 porque está descargando. De acá y empieza a llenarse. Y otra vez va a suceder lo que sucedió al inicio. Va a empezar a, digamos, el set point no va a ser la ideal, va a empezar a subir o bajar hasta llegar al valor dado. Y luego se va a mantener nada. Claro que toma un tiempo, como lo habíamos hecho al inicio, toma un tiempo. Pero una vez que ya el margen de error, digamos, sea mínimo, va a mantenerse. Ahí igual va a cumplir cíclicamente ya el proceso. ¿Tienen alguna consulta o duda en el laboratorio? Entonces, con esto, digamos, lo he finalizado la sesión. Voy a detener el proceso.